Antes de empezar, quiero agradecer al comité organizador de este programa y este congreso y por la invitación. Eh, la conferencia y el tema a desarrollar hoy día es cuándo sospechar y cómo prevenir la insuficiencia cardíaca en personas con diabetes. Para esta charla no declaro conflictos de interés. La epidemiología de la insuficiencia cardíaca es bastante compleja y los datos en Chile no son fiables. ¿Qué dicen las estadísticas norteamericanas? Nos dicen que el año 2010, en los mayores de 20 años, había 5,1 millones de pacientes con insuficiencia cardíaca, lo que equivale a un 2,1% de la población. Que las altas hospitalarias corresponden a casi 1 millón de pacientes y el costo anual de la insuficiencia cardíaca es de 30 billones de dólares. ¿Qué es lo que se estima para el año 2030? Que existan 8 millones de pacientes con insuficiencia cardíaca y que el costo sea 70 billones de dólares. 1 de cada 5 pacientes postinfarto a los 6 años desarrolla la insuficiencia cardíaca. Los datos en Chile nos dicen que en el registro Ícaro de la Sociedad Chilena de Cardiología, publicado entre el 2002 y el 2004, nos dicen que el 50% a 55% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una fracción de eyección menor al 50% y que el 45% tiene una fracción de eyección mayor al 50%. También que hay diferencia entre hombres y mujeres y que los hombres, 2 de cada 3, tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y en las mujeres 3 de cada 4 tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. La insuficiencia cardíaca se puede clasificar de dos maneras. Uno, en estadios. La Sociedad Americana del Corazón y el Colegio Americano del Corazón nos dicen que los pacientes en insuficiencia cardíaca evolucionan de un estadio A un estadio D. El estadio A es un paciente que no tiene ninguna cardiopatía estructural, pero que tiene factores de riesgo cardiovascular como por ejemplo hipertensión, diabetes, colesterol alto, dislipidemia. El estadio B es un paciente que, teniendo o no estos factores de riesgo cardiovascular, tiene una cardiopatía estructural pero es completamente asintomático. El estadio C es el paciente que tiene una cardiopatía estructural con síntomas previos o actuales de insuficiencia cardíaca, es decir, es la insuficiencia cardíaca clínica. Y en el estadio D es el paciente con cardiopatía estructural y síntomas severos en reposo, es decir, es una insuficiencia cardíaca avanzada o terminal. Desde el punto de vista de la capacidad física, sabemos que en los estadios C y D tenemos la clasificación de la Asociación Nueva York de Insuficiencia Cardíaca, que es en clase 1, 2, 3 y 4. Y en el estadio C son fundamentalmente capacidad funcional 1 y 2, y en el estadio D la capacidad funcional 3 y fundamentalmente la 4. ¿Qué sabemos de la causa de la insuficiencia cardíaca? Las causas más frecuentes son dos: la cardiopatía coronaria y la hipertensión arterial. En la cardiopatía coronaria, los factores de riesgo cardiovascular son la hipertensión, la diabetes, el tabaco y la dislipidemia. Y se calcula que en Estados Unidos hay 15 millones de pacientes con cardiopatía coronaria, la mitad de ellos han tenido un infarto o un miocardio. Y que la hipertensión arterial es bastante frecuente y con la nueva clasificación americana de hipertensión de mayor a 130/80, el 48% de la población americana mayor de 20 años tiene hipertensión y el 27% de los mayores de 14 años en nuestro país. Y más o menos dan cuenta entre el 70 y el 85% de la insuficiencia cardíaca de las causas asociadas. También sabemos que el riesgo cardiovascular aumenta en diabetes, y este es un trabajo clásico muy antiguo que nos dice que los pacientes con diabetes mellitus son de alto riesgo cardiovascular. También sabemos que la asociación de hipertensión y diabetes son bastante más malas y potencian sus efectos deleterios sobre el corazón. Ustedes pueden ver en la flecha azul que los pacientes con insuficiencia cardíaca, que son normotensos con diabetes,
tienen una incidencia por 1000 habitantes año de 10, la cual se triplica cuando el diabético es hipertenso. En las características clínicas de los pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca aguda, aquí tenemos 4 registros, 2 americanos y 1 europeo. Ustedes se pueden dar cuenta que la diabetes corresponde entre el 40 y el 30% de los pacientes con insuficiencia cardíaca que llegan a hospitalizarse. ¿Cuáles son las manifestaciones cardiovasculares de la diabetes mellitus? En este estudio inglés, con casi 2 millones de pacientes registrados, nos dice que en la población diabética, ustedes pueden ver que la enfermedad arterial periférica y la insuficiencia cardíaca son las más frecuentes manifestaciones clínicas cardiovasculares en diabetes. Y ustedes pueden ver en el cuadro que la insuficiencia cardíaca pasa de un 12.12 en la población no diabética a un 14.1. Por lo tanto, la diabetes es una manifestación frecuente de la complicación cardiovascular en los pacientes diabéticos. ¿Cómo se relaciona la insuficiencia cardíaca con la diabetes? La relación es compleja. ¿Qué sabemos nosotros? Que por cada 1% de elevación de hemoglobina glicosilada aumenta el 8% el riesgo de insuficiencia cardíaca en los diabéticos. Que la diabetes eleva la mortalidad y la morbilidad de la insuficiencia cardíaca y que los pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca tienen más frecuentemente insuficiencia renal, lo que ensombrece su pronóstico. ¿Cuál es la incidencia del efecto del control metabólico en la insuficiencia cardíaca en diabetes? Nosotros sabemos que la diabetes aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca casi 3 veces, como lo vimos en diapositivas anteriores, pero que el control metabólico y la caída del 1% de la hemoglobina glicada disminuye un 16% el riesgo relativo de insuficiencia cardíaca, y que la hemoglobina glicada de 7% o menor mejora el pronóstico de los pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca. ¿Cómo podemos relacionar la diabetes y la insuficiencia cardíaca? Y aquí tenemos 2 miradas. La mirada desde la diabetes y la mirada de la insuficiencia cardíaca. Desde la mirada de la diabetes, el 22% de los diabéticos adultos mayores desarrollan insuficiencia cardíaca. Que los diabéticos ingresados, hospitalizados, el 42% tiene insuficiencia cardíaca. Que posalta de un paciente con insuficiencia cardíaca y diabetes, la mortalidad es 8% y los ingresos son de un 32% al año. Y que el estudio de Framingham nos dice que el riesgo relativo de un paciente diabético para hacer insuficiencia cardíaca es 2.4 veces mayor en los hombres y 5 veces mayor en las mujeres. Mirado desde el punto de la insuficiencia cardíaca, el riesgo de los pacientes con insuficiencia cardíaca más frecuentemente tienen resistencia a insulina, intolerancia a hidratos de carbonos, y a los 3 años de debut de insuficiencia cardíaca, el 22% se determina que además tienen diabetes. Esto además sumado que es frecuente la hipertensión arterial, la insuficiencia o el daño renal en los pacientes diabéticos o los pacientes con insuficiencia cardíaca, lo que aumenta la microalbuminuria, esto aumenta el riesgo relativo de insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles serían los mecanismos y las alteraciones moleculares y metabólicas que desarrollan o llevan a la insuficiencia cardíaca en la diabetes? Primero, que se altera la formación de ATP en el corazón y su utilización. Que el 70% del ATP viene del metabolismo de ácidos grasos y el 30% de glucosa. Que existe glucotoxicidad, aumento de la glicación, que hay aumentos de los AGE y receptores de AGE, que hay una estimulación de la superfamilia de inmunoglobulinas, que aumenta el estrés oxidativo, hay alteración del metabolismo lipídico, inflamación y, por último, disfunción mitocondrial. En la figura ustedes pueden ver que la diabetes asociada a isquemia, a hipertensión, estenosis aórtica o insuficiencia cardíaca empeora el pronóstico y los mecanismos patogénicos de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo sospechar la insuficiencia cardíaca en el paciente diabético? Primero, destacar que desde el punto de vista clínico no es diferente del paciente diabético del no diabético. ¿Y cómo se presentan los pacientes con insuficiencia cardíaca, diabéticos y no diabéticos? Deterioro de la capacidad funcional,
disnea inicialmente de esfuerzo, como un síndrome hematoso, con palpitaciones o con antecedentes de infarto. Como les comentaba, el 22% de los pacientes infartados a los 6 años tienen insuficiencia cardíaca. En relación al examen físico, la presencia de un soplo, la fibrilación auricular, la congestión pulmonar o la congestión sistémica. Ante la sospecha de que un paciente tenga esta sintomatología y esta clínica, deberemos realizar un electrocardiograma y un ecocardiograma. En el electrocardiograma nosotros sabemos que los diabéticos más frecuentemente tienen hipertrofia ventricular que los pacientes no diabéticos. Y los pacientes hipertensos diabéticos tienen más hipertrofia ventricular que los pacientes hipertensos no diabéticos. Y, en segundo término, el examen que mayor rendimiento tiene para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, que es el ecocardiograma, que nos va a permitir, primero, conocer la anatomía del corazón y del ventrículo izquierdo, la funcionalidad sistólica y diastólica, cómo funcionan las válvulas y qué regímenes de presión tienen el corazón y la circulación pulmonar. En un estudio reciente, que está recientemente publicado ahora en marzo, se publica un score de biomarcadores y electrocardiograma en el riesgo de la insuficiencia cardíaca en diabetes y prediabetes. Este estudio tomó 17.000 pacientes y la base de datos viene de los estudios muy conocidos, ARIC, DHS y el estudio MESA. El estudio ARIC aportó poco más del 50% de los pacientes, el DHS un 14% y un 34% el estudio MESA. Los pacientes con diglicemia eran casi 7.000. 50% eran mujeres y 28% de los pacientes eran de raza negra. Un tercio de los pacientes era diabético y 2 tercios eran prediabéticos. En los diabéticos destacaba que tenían más edad, tenían más factor de riesgo cardiovascular asociado y tenían mayores niveles de proteína C reactiva, troponina ultrasensible, proBNP y tenían una mayor prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda. En la gráfica ustedes pueden ver que el riesgo estimado por curva de Kaplan-Meier a los 5 años de seguimiento, en que los factores bioquímicos eran troponina ultrasensible mayor de 6 nanogramos por ml, proBNP-NT mayor de 125 picogramos por ml, una proteína C reactiva ultrasensible mayor de 3 miligramos por litro y la presencia o no de hipertrofia ventricular del electrocardiograma. Cada uno de nuestros factores se sumaba un punto en el score, por lo tanto tenemos un score de 0 cuando había ausencia de cada una de estas características y con un máximo score de 4 cuando estaban presentes todas estas características. Y ustedes pueden ver a mano izquierda que a medida que sumamos más puntos, aumenta claramente la prevalencia de insuficiencia cardíaca en los pacientes con más características. Ustedes pueden ver que en el bajo riesgo, sin ninguna característica, aumenta prácticamente casi 12 veces el riesgo cuando tienen todas las características. Este es el primer estudio que en pacientes asintomáticos logran demostrar el riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca en los pacientes diabéticos. ¿Qué pasa en los pacientes con prediabetes? Se da el mismo esquema, que a mayor cantidad de factores asociados aumenta el riesgo, pero que es más o menos la mitad de un paciente diabético. Por lo tanto, este es el primer estudio que nos permite en pacientes que son asintomáticos desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca, nos permite identificar una población en riesgo de hasta 12% y 8% de los prediabéticos y 12% de los diabéticos a 5 años de desarrollar insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, aquí tenemos una oportunidad de identificar a estos pacientes y realizar estrategias para disminuir la progresión de insuficiencia cardíaca en los pacientes con estas características. ¿Cómo vamos a prevenir la insuficiencia cardíaca en el paciente diabético? Primero comentarle que la insuficiencia cardíaca es prevenible. De hecho, las causas más frecuentes son la hipertensión arterial y la cardiopatía coronaria. Por lo tanto, el manejo del control de los factores de riesgo en cualquier paciente disminuye la cardiopatía coronaria y por lo tanto disminuye el riesgo de insuficiencia cardíaca. Pero ¿qué pasa en el paciente diabético?
Primero, para pasar de estadio A, que son los pacientes con factores de riesgo, a un estadio B, que es el paciente que tiene cardiopatía, pero que esta es asintomática, tenemos tres estrategias. Primero, el estilo de vida saludable, ejercicio, peso adecuado y no fumar. Segundo, el sistema de salud con metas terapéuticas en hipertensión, diabetes, dislipidemia y el tabaco. Y por último tenemos los factores que no son modificables, que son la genética, la edad y el sexo. En la prevención hay múltiples guías y aquí tenemos al centro la insuficiencia cardíaca, por lo tanto, para evitar que un paciente llegue a insuficiencia cardíaca y especialmente los diabéticos que tienen mayor riesgo, tenemos que ajustar las metas terapéuticas según las recomendaciones internacionales que están en constante evolución. En el caso de la dislipidemia, la guía europea del 2019 y también del Colegio Americano del Corazón y la Asociación Americana del Corazón del 2019. En el caso de la hipertensión tenemos múltiples guías como la europea del 2018, la americana del 2017, de la Sociedad Internacional de Hipertensión 2020 y la guía chilena. Tenemos programas antitabaco y también ajustarnos a las directrices de las guías de diabetes, la guía europea y de la ADA 2020 y 2021. Hay medicamentos nuevos y las estrellas actualmente son los inhibidores de los GLT2. Ustedes ven este que es mecanismos de acción, que tienen mecanismos de acción múltiples, algunos conocidos, otros desconocidos, que básicamente van a la protección renal, a la baja de peso, al control metabólico y también a la disminución del remodelado ventricular y en el caso del corazón. Cuando tenemos un paciente que alcanza metas terapéuticas y para las guías para hipertensión, dislipidemia, tabaco y diabetes, la pregunta es si hay medicamentos que pueden disminuir la progresión de insuficiencia cardíaca, incluso logrando el mismo control metabólico. Y la verdad es que la terapia antidiabética e insuficiencia cardíaca con los inhibidores GLT2, ustedes pueden ver en este resumen, en la flecha roja, que todos los trabajos que se han realizado con inhibidores de SGLT2, como empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina o ertuglifosina, en relación a la insuficiencia cardíaca, disminuyen la aparición de casos nuevos y también disminuyen las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en forma estandarizada y todos los trabajos muestran exactamente lo mismo. En el caso de empaglifosina, un 35% de reducción, 23% en canaglifosina, 27% en dapaglifosina y un 30% en etuglifosina. Por lo tanto, para nosotros, tanto en el manejo de la insuficiencia cardíaca como en el manejo del paciente diabético, usar estos medicamentos pueden disminuir la progresión de insuficiencia cardíaca. Y de hecho, en el estudio anterior que le acabo de mostrar, para el diagnóstico bioquímico y electrocardiográfico de los pacientes en riesgo de insuficiencia cardíaca, se abre una ventana terapéutica, en el sentido que los pacientes de alto riesgo que tienen 3 o 4 puntos en que la progresión de insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos puede llegar a ser hasta del 12% a 5 años, tenemos la oportunidad de que tal vez la ventana de oportunidad puede ser el beneficio de los SGLT2 una herramienta muy importante para prevenir el riesgo de progresión hacia insuficiencia cardíaca. En este esquema, ustedes pueden ver que si alguien tiene los 3 o 4 factores, la posibilidad de prevenir insuficiencia cardíaca a 5 años, se calcula que pueden haber entre 40 y 50 pacientes por 1000 pacientes a los 5 años, prevención de insuficiencia cardíaca usando los SGLT2. La otra terapia antidiabética en insuficiencia cardíaca que ha mostrado algún beneficio, pero desde el punto de vista no claramente en insuficiencia cardíaca o dirigido a ellos, sino que en relación a los compromisos cardiovascular, son los agonistas receptores GLP-1. Ustedes pueden ver acá que muchas de estas sustancias, liraglutida, semaglutida, albaglutida, dulaglutida, y todos ellos han disminuido, la mayoría de ellos en forma consistente,
la disminución del infarto agudo miocardio y del accidente cerebrovascular. Y como les comentaba, el hecho que disminuyamos la cantidad de pacientes diabéticos infartados va a disminuir claramente el riesgo de insuficiencia cardíaca. Lo que sabemos, y para concluir, es que la insuficiencia cardíaca es prevenible. ¿Y cómo es prevenible? Es prevenible cuando actuamos en el estadio A y también cuando actuamos sobre el estadio B. El estadio A, como les recuerdo, son los factores de riesgo cardiovascular que pueden afectar al corazón en un paciente completamente asintomático, y ahí entra la diabetes. Y también desde el punto de vista cardiovascular, cuando nosotros tenemos un paciente normal hasta la diabetes, los pacientes tienen un recorrido que pasa por la obesidad, resistencia a insulina, intolerancia al carbono, hiperinsulinismo, prediabetes y diabetes. Por lo tanto, el mensaje es, primero, que la insuficiencia cardíaca es prevenible. El segundo, que los pacientes diabéticos manejados adecuadamente con metas terapéuticas estrictas y logrando esas metas terapéuticas se puede prevenir la insuficiencia cardíaca y también se puede prevenir la diabetes. Muchas gracias y de nuevo agradecido por la invitación a este curso.